siempre en estas fechas de huracanes y de lluvias. Me acuerdo mucho de esta historia. Francisco había salido a comprar un bulto de café y una barra de pan blanco. Hacía frío. Una gélida brisa acariciaba su rostro. Se esperaba un huracán al final del día. La lluvia, lejos de ceder, iba en aumento. Cuando lo vio por primera vez, estaba totalmente mojado y sucio. Se refugiaba debajo de una carreta parada al lado de la tienda. Era un gato blanco. Fue inevitable conmoverse y decidió llevárselo, aun sabiendo que a su esposa no le agradaría. Cortó un pedazo de pan y se lo arrojó. El felino parecía tener hambre y avanzó hacia él. Lo acarició un par de veces antes de subirlo a su regazo. Le escurría agua del pelo como si estuviera recién bañado. Era un cachorro. No parecía tener más de 1 año de edad, aun cuando su tamaño era considerable. Hizo una mueca de disgusto y resignación al ver las manchas del cuerpo del animal plasmadas sobre su chamarra de mezclilla. El pequeño menino se acomodó sobre lo largo de su brazo y, como si estuviera consciente de lo que hacía, lo miró con ternura, logrando que todo enojo se sumara en un segundo. Francisco tenía un aprecio especial hacia los gatos. Los quería y protegía sobremanera, solo que al casarse con Hortensia tuvo que reprimir ese amor porque ella no soportaba a los felinos. Además, con el nacimiento de Pablito se intensificó ese rechazo. Para ella los animales eran sinónimos de gérmenes y bacterias, aun cuando siempre habían vivido en un rancho. Francisco lo sabía, pero no iba a dejar al pobre gato a su suerte en medio de la tormenta. Acomodó la red con el café y el pan a un costado de la silla de montar y trepó encima del caballo. Llevaba al gato entre su chaqueta y la camisa para que no se mojara, y así podría sujetar bien las riendas. Eran solo 2 cuadras de distancia, pero por el agua decidió tomar un camino más largo. Había demasiados charcos. Además, no llevaba prisa. En el camino iba acariciando al cachorro mientras intentaba idear un plan. El tejabán tenía 2 pisos y la parte de abajo estaba deshabitada. Hortensia y el bebé dormían en la estancia de arriba. Podía dejarlo en el zaguán, sin problema. Ella no se enteraría. El día anterior se la había pasado acostada en la recámara y todo indicaba que así seguiría. Bastaron 15 minutos para estar frente a su jacal, una vieja construcción de adobe con techo de lámina que, si bien era pequeña, se distinguía del resto por ser más alta. Las gotas de lluvia caían sobre el tejado como si fueran piedritas, produciendo un raro sonido. Francisco bajó rápido del animal y buscó un lugar en el zaguán para amarrarlo. Batalló un poco. El moreno, como se llamaba el caballo, no dejaba de moverse. Algo extraño en él. Era un animal viejo, muy manso. Quizá la llovizna lo estaba inquietando, pensó Francisco. Cuando levantó la mano para pasar por su lomo y tranquilizarlo, el gato salió de adentro de la chaqueta y se metió entre unos barrotes de leña y una mecedora. Ahí estaría seguro, pensó el ranchero sin dejar de acariciar al caballo, que ya se había calmado. Antes de meter la llave del candado, se limpió minuciosamente el pantalón y la chamarra. Sacudió sus botas y, como si nada hubiera sucedido, entró. Efectivamente, Hortensia estaba en el 2.º piso y no se había dado cuenta que ya había llegado. Alzó la voz para saludarla y ella se asomó para recibirlo con una gran sonrisa. Por fin estaba allí el café tan esperado. Era algo curioso. Hortensia podía sobrevivir sin una pizca de alimento durante días, quizás semanas, pero no de café. Bastaba un solo día sin algo de cafeína para volverse loca. Francisco corrió la cortina de la ventana principal y la luz del día iluminó parte de la habitación. Tomó una silla y se sentó. En la mañana había comprado el periódico para estar al pendiente de las noticias relacionadas con la llegada del huracán. Bastó darle un par de ojeadas para darse cuenta que era casi lo mismo desde hacía días. Inundaciones, encharcamientos en casi toda la comarca. Quizá la única novedad era un par de cuerpos encontrados en un rancho aledaño al suyo. Al parecer,
por un móvil pasional, decía la nota. Apenas si le dio importancia. Su atención se vio centrada en la alerta del huracán. Este estaría pisando tierra en 2 horas. Se esperaba que llegara al pueblo a mitad de la noche. Se recomendaba no salir. Preocupado, decidió dar un último vistazo a la casa. Revisó por dentro que todas las ventanas estuvieran cerradas, que no hubiera goteras. Los pocos animales que tenían los había pasado a un corral en la parte más alta del terreno. En el patio principal y el zaguán revisó que no hubiera cosas que se pudieran caer o almacenar agua. Quería también ver al moreno y al gato. Para su sorpresa, el felino ya no estaba. Lamentó no haberlo metido. Tal vez tuvo frío y decidió buscar otro refugio, pensó. Un fuerte relincho del caballo lo sacó de sus pensamientos y saltó asustado. Casi al mismo tiempo, una ráfaga cerró y abrió la puerta de golpe un par de veces. El candado y la cadena que la sujetaban cayeron al suelo. Tal vez el huracán llegaría más temprano de lo que pronosticaron, masculló para sí. Tranquilo, entró nuevamente a la casa. Se sacudió la ropa y acomodó el sombrero sobre una percha cerca de la entrada. Apenas lo hizo, escuchó la voz de su esposa desde la recámara pidiéndole que no hiciera ruido porque la espantaba y despertaba al niño. Francisco sonrió. Hortensia vivía asustada. No podía ver un ratón porque saltaba lo más alto posible y no dejaba de gritar hasta que mataran al animal. El resto del día pasó sin mayor novedad. Una sinfonía de sapos comenzó a acompañar el incesante tintineo del agua. De vez en cuando interrumpido por los golpes del viento sobre las ventanas y el estruendo de los relámpagos, cada vez más seguidos. Casi anochecía cuando Francisco se levantó de la mecedora y subió para darle las buenas noches a su esposa. Hortensia dormía plácidamente al lado de Pablito. Todo estaba oscuro. Un cuadro con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús colgaba sobre la cabecera de la cama y un par de veladoras de vaso descansaban sobre un plato con agua. Se veían hermosos, pensó, y besó a ambos en las mejillas. La cuarentena aún no pasaba y dormiría él abajo. Apagó todas las luces de la casa y se puso frente a la ventana. La tormenta era muy intensa. Lo tupido de la lluvia y la oscuridad de la noche hacían imposible ver hacia los corrales o la calle del pueblo. Parecía que el cielo se caía a pedazos. De vez en cuando la habitación se iluminaba con los rayos provocando un tétrico efecto sobre los muebles. Sentado en la mecedora de madera, batalló para conciliar el sueño. Cada que se mecía, un rechinido espantoso. Cerca de la medianoche, un fuerte ruido hizo que se despertara. Arrojó la frazada con que estaba cubierto y se puso de pie torpemente. Una de las ventanas estaba abierta y el torrente de agua había inundado parte de la habitación. Rápido buscó un barrote, la cerró y se lo atravesó para impedir que se volviera a abrir. Recorrió con la mirada la habitación. Había agua por todos lados. Sintió un escalofrío en las piernas. Pensó en salir a ver al caballo, pero cuando se acercó a la puerta sintió algo a sus espaldas. Al voltear, no logró distinguir nada. No supo si estaba imaginando cosas, así que intentó encender la luz y no pudo. La corriente eléctrica estaba suspendida. Nuevamente inspeccionó el lugar con la vista. Todo estaba en calma. Tuvo un mal presentimiento y decidió subir a la recámara. Cuando puso la bota en el primer escalón, una gran sombra se dibujó al final de la escalera. Tembló casi en su totalidad y soltó un alarido. Alguien se había metido a la casa. Llamó a su esposa a gritos tratando de alertarla, pero fue muy tarde. La extraña figura se metió a la habitación. Francisco subió veloz y con todas sus fuerzas dio una patada a la puerta, sin éxito. Escuchaba la voz de su esposa pidiendo auxilio y el llanto del niño. Fueron segundos eternos de desesperación e impotencia. Empujaba con todo su ser sin lograr abrirla hasta que de la nada la puerta se abrió y un gran bulto le pegó en el pecho derribándolo por completo. No estaba seguro, parecía ser el gato. Se puso de pie lo más rápido que pudo y entró a la habitación. Hortensia yacía en el suelo ensangrentada. Uno de sus brazos estaba completamente suelto.
sus piernas tapizadas de mordidas y su rostro desfigurado. Francisco casi se desmaya de la impresión. Su hijo no estaba. Revisó la habitación ansioso sin encontrar rastros de él. Sacando fuerzas de lo más profundo de su ser, dio media vuelta para perseguir al animal. Seguía en la casa, y quizá tenía a su hijo, pensaba. Con mucho cuidado bajó las escaleras, deslizándose pegado a las paredes. No tenía la más mínima idea de dónde estaba, pero seguía adentro. Cuando llegó a la cocina, tomó un cuchillo grande con la intención de atacarlo, y como si el animal le hubiera leído el pensamiento, saltó detrás de él de la estufa y se posó junto frente a él. El gato, que en la tarde se veía indefenso y tierno, ahora lucía amenazador e imponente. Unos dientes afilados como navajas adornaban su hocico lleno de baba, su rostro blanco totalmente manchado de sangre y sus orejas puntiagudas como cuernos le daban el aspecto del mismísimo demonio. El joven ranchero pensó huir, pero entre las sombras detrás del felino distinguió el cuerpo de su hijo y sin titubear se lanzó sobre la bestia. La lucha era desigual, rodaron un par de veces entre el lodo y el agua, golpearon la estufa y una cacerola le cayó encima. El joven logró darle un par de puñaladas al animal, pero a un precio muy alto, pues éste le sacó un ojo y el chorro de sangre le impidió ver más. Con torpeza intentaba defenderse del felino, el cual mordía sin cesar su cuerpo, arrancando trozos de carne en cada ocasión, hasta que logró amputarle una de las piernas y se desmayó. Poco pudo hacer Francisco, y después de unos minutos quedó tendido sobre el piso sin vida, en un inmenso charco de sangre. Todo fue silencio. Solo el murmullo de la lluvia y el cantar de los sapos se escuchaba de fondo. Las cortinas se mecían con el viento que se colaba por las rendijas de las ventanas, y de vez en cuando un trueno iluminaba la trágica escena. 2 horas más tarde, aún de madrugada, el gato salió de la casa, totalmente repuesto. No había rastros en él de sangre, ni señal de la batalla con Francisco y Hortensia. Sus ojos brillaban con gran intensidad. En su hocico colgaba inerte el cuerpo de Pablito. Dio un gran salto y se perdió entre los matorrales. El moreno relinchó al verlo, reparó tan fuerte que casi rompe la reata que lo sujetaba. Cuando amaneció, el pueblo entero se consternó con la noticia. Nadie daba crédito ni explicación a lo sucedido. Ernestina vivía a kilómetros de ahí. Tendrían que pasar días para que se enterara. Cuando vio al tierno gato buscar refugio bajo el tejado de su casa, lo primero que pensó fue en ayudarlo. Fin.